Enterrados, olvidados o simplemente pasados por alto, algunos descubrimientos no encajan en los libros de texto, y algunos se ocultaron por una razón. Prepárate para los descubrimientos más insólitos para los que el mundo nunca estuvo preparado. En un desolado tramo de la costa de Normandía yace el armazón en ruinas de un búnker alemán derribado por la erosión y convertido ahora en un monumento en ruinas a la tiranía nazi. Construida en la década de 1940 como parte del Muro Atlántico, esta fortaleza era una de los cientos diseñados para repeler la invasión aliada. Todos sabemos cómo acabó esta historia. Durante más de 70 años, las montañas Ruby de Yukon, Canadá, han guardado el misterio del accidente de un avión militar Douglas C-47. El 7 de febrero de 1950, el avión partió en misión de búsqueda y simplemente desapareció. Según algunos informes, quedó atrapado en la niebla helada a baja altura y se estrelló contra la ladera de una montaña. En condiciones de menos 40 grados centígrados, un accidente así parecería imposible de sobrevivir. Sin embargo, de alguna manera, los 10 miembros de la tripulación sobrevivieron. El Douglas C-47 sigue allí en la ladera, perfectamente pulido, como congelado en el tiempo. Es casi como si la propia montaña protegiera el avión, dejándolo vivir no como un medio de transporte, sino como toda una leyenda. Los habitantes de Koyan, India, tuvieron suerte. En lugar de alguna criatura marina, 29 enormes contenedores de transporte llenos de diversos cargamentos llegaron a la costa. Una fuerte tormenta los había arrancado del MSC Elsa III, esparciéndolos por el océano. Gracias a los esfuerzos de los pescadores locales, los contenedores volvieron a tierra y finalmente fueron devueltos a la compañía naviera. Mientras paseaban con un detector de metales por una zona remota de una isla brasileña, un grupo de exploradores hizo un descubrimiento inesperado: un alijo de material militar de los años 70 sellado dentro de la roca sólida. Todos los indicios apuntan al espionaje. Lo que empezó como un puñado de dagas se convirtió en una lista cada vez mayor que incluía un teléfono de campaña, grabadoras con casetes y auriculares con micrófono. Los sellos de correo y los montones de monedas sugerían que las grabaciones se enviaban por correo a direcciones concretas. Con el tiempo, el espía pudo ocultar este equipo hasta ahora. La visión de esta criatura marina fue un aviso de que la humanidad realmente necesita estudiar más el océano. Un pescador local de Tailandia vio lo que al principio pensó que era una aleta, pero al acercarse se dio cuenta de que tenía una cabeza enorme, ojos saltones y manos con garras que se dirigían hacia él. Su cuerpo escamoso y resbaladizo medía unos 4 metros de longitud. La cola y las aletas laterales le daban el aspecto de un pez inofensivo, hasta que vio su boca llena de dientes afilados como cuchillas. El pescador lo arrojó de nuevo al océano, pero nadie tiene idea de lo que esto era. Respira hondo. Nos sumergimos en los secretos del lago Qiandao en China. 30 metros por debajo de la superficie se encuentra la antigua ciudad de León, Shisheng. Fundada en el año 621 después de Cristo, este laberinto submarino ocupa una superficie mayor que 60 campos de fútbol. Templos, casas y 265 grandes arcos siguen mostrando con orgullo sus leones y dragones de piedra, conservados con una belleza que parece intacta por el tiempo. Y no, la ciudad no se hundió de forma natural. En 1959 todo el valle se inundó deliberadamente para dar paso a una central hidroeléctrica. Pero ni siquiera eso pudo perturbar la majestuosidad de esta ciudad cápsula del tiempo. Hace unos años, en lo más profundo de la campiña alemana, una vía férrea abandonada reveló un espectáculo escalofriante: un cementerio de trenes olvidados. La mayoría datan de los años 30 y 40, época en que los trenes se utilizaron para deportaciones masivas durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque no hay confirmación oficial de que estos trenes en concreto tuvieran un rol en esa historia, la inquietante quietud del lugar habla más alto que las palabras. Se testigó de la extracción de un tanque Lee M3 estadounidense del fondo del mar de Barents. En 1943, un barco de transporte llamado Valot se hundió durante un accidente de navegación mientras transportaba el tanque. Estuvo sumergido 50 metros durante casi 80 años antes de ser descubierto en el año 2022.
Este descubrimiento es sorprendente incluso por existir en primer lugar. No sé quién conducía, pero tuvieron suerte de que el robusto chasis del Jeep evitara una gran explosión. El cohete resultó ser más tarde un señuelo que se lanzaba a menudo como engaño, pero aún así, el hecho de que todo esto ocurriera sigue siendo increíble. Cuando ves algo así, no puedes evitar preguntarte si los monstruos marinos son realmente reales. Esta criatura de 6 metros de largo, cubierta de pieles, llegó a la orilla y solo se parece vagamente a una ballena, que es exactamente lo que intentaron afirmar los funcionarios locales. Pero mira más de cerca, es demasiado extraño, demasiado distinto de todo lo que conocemos. ¿Qué crees que es? Cuéntanoslo en los comentarios. Puede que la Segunda Guerra Mundial haya terminado hace tiempo, pero sus restos aún pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Por ejemplo, este tanque. Está tan profundamente sumergido en este pantano que parece parte del paisaje. Lo más probable es que el pantano fuera lo que selló su destino hace tantos años. Increíble, ¿verdad? Nunca se sabe cuándo un paseo por el bosque se convertirá de repente en un recorrido por la época de la Guerra Fría. Entre estos árboles yacen los restos de antiguos aviones, entre ellos un B-36 e incluso un Boeing C-97. Este último es realmente impresionante. Con una envergadura de 43 metros, un alcance de 8.046 kilómetros y capacidad para transportar 97 soldados, el C-97 cambió las reglas del juego de la aviación militar. Es fácil ver por qué en su día fue una maravilla voladora. Tu idea de la vida de la Edad de Piedra podría cambiar después de ver esta estructura de 2 kilómetros. Un grupo de estudiantes la descubrió el año pasado sumergida a 21 metros bajo el agua en el mar Báltico, frente a la costa de Alemania. Su tamaño y disposición sugiere que fue construida por cazadores-recolectores como barrera para protegerse de los animales. En Yonaguni, Japón, se encontró una estructura similar a la misma profundidad y con dimensiones casi idénticas. Estos descubrimientos pueden abrir la puerta a un capítulo totalmente nuevo de la historia humana. ¿Quién hubiera imaginado que había un caza MiG-21 escondido en los bosques de Bélgica? Este avión fue uno de los más exitosos de la historia militar y se exportó a más de 60 países. Realmente un hallazgo raro e inesperado. Los habitantes del pueblo ártico de Yukagir no tenían ni idea de que un buque de 77 metros llamado Petrobras había estado oxidándose a solo unos kilómetros de distancia. Construido por los finlandeses en 1938, el barco era un ejemplo de lujo para la época. Dicen incluso que en un principio estaba destinado a transportar pasajeros a los 12avos Juegos Olímpicos, pero el destino tenía otros planes. Tras la guerra fue transferido a la URSS como reparación, sirvió en la marina y luego se convirtió en vivienda para mineros del estaño. En la década de 1970, el Petrobras había caído en el olvido. Hasta ahora está helado y silencioso, un fantasma de la elegancia de antaño. ¿Esperarías encontrar aviones como el II-76, el MiG-25 o el Yak-25 en un museo? No abandonados en un campo en un rincón remoto del planeta. Cada uno de estos aviones fue en su día un símbolo de la máxima ambición de la ingeniería soviética, por lo que verlos en persona es toda una suerte. Es una pena que en lugar de conservarlos en un hangar, se hayan dejado deteriorarse a la intemperie, permitiendo que toda una era de la aviación desaparezca silenciosamente. Si te fascinan tanto como a mí los barcos con historias insólitas, esta merece toda tu atención. El Lila Acheson Wallace fue el quinto y último barco hospital flotante que operó en la ciudad de Nueva York en la década de 1870 hasta principios de la década de 2000. Estos barcos proporcionaban atención médica gratuita, comida y agua potable a niños de familias con pocos recursos, junto con un crucero fluvial con el que muchos solo podían soñar. Hoy en día el hospital flotante continúa su misión en tierra, pero este barco aún conserva el recuerdo de aquellos días más brillantes. En los desiertos montañosos de Montana, una misteriosa pared rocosa ha permanecido en pie durante más de 75 millones de años y sigue causando controversia entre los científicos. Algunos creen que la estructura, conocida como muro del escenario, se formó de forma natural por la actividad volcánica y el magma agrietado. Otros sostienen que las piedras están dispuestas con demasiada precisión y deben ser obra de una gran civilización antigua. ¿Qué versión apoyas? Háznoslo saber en los comentarios.
Oculto durante más de un siglo, el USS F-1, un submarino de la Primera Guerra Mundial, fue finalmente localizado frente a la costa de San Diego. Tras una colisión mortal en 1917, se convirtió en uno de los primeros submarinos estadounidenses perdidos en el mar. En 2024, unos drones submarinos captaron sorprendentes imágenes de los restos del naufragio, inquietantemente congelados en el tiempo. Solo unos pocos escaladores de Wyoming conocen esta roca con forma de cubo, pues ahora nosotros también. Tiene unos 23 metros de altura, dos caras lisas y cortes paralelos muy parecidos a los de la arquitectura antigua y moderna. Entonces, ¿se trata realmente de una formación natural, como nos dicen? Yo no estoy tan seguro. El World Discoverer se construyó para ser estrecho y espacioso. El barco acabó chocando contra un arrecife cerca de la bahía de Roerich, en las Islas Salomón. Los pasajeros fueron evacuados sanos y salvos, pero el barco sigue encallado en la costa en un ángulo de 46 grados. Mientras exploraba Google Earth, un hombre observó un patrón inusual de formaciones rocosas geométricas que resultó ser un enorme laberinto. Los bloques parecían perfectamente tallados, como si los hubiera dispuesto un gigante con buen ojo para la simetría. Lo más extraño de todo es que cuanto más te adentras, más desorientado te sientes. El laberinto parece arrastrarte hacia adentro sin una salida clara a la vista. Se pueden encontrar formaciones geométricas similares en Mully Point, en Utah. Allí, sin embargo, las líneas nítidas y rectas son simplemente el resultado de la erosión natural del suelo agrietado. Al fin y al cabo, la naturaleza siempre ha sido la mejor arquitecta. El SS Colebrook, un carguero de la Segunda Guerra Mundial, sigue varado en la isla de Middleton. En 1942, su capitán lo encalló intencionalmente para salvar a la tripulación de una persecución naval japonesa. Tras un terremoto en 1946, el barco se elevó por encima de la línea de marea y allí ha permanecido desde entonces. Su casco oxidado es ahora el hogar de aves marinas y un imán para exploradores curiosos. Ahora nos vamos a Nueva Jersey, donde un misterioso barco abandonado está atascado en un arroyo fangoso a lo largo del río Sur. Todo apunta a que se trata del Blue Jacket, un yate de acero de 34 metros construido en 1957 que en su día inspiró leyendas. Lamentablemente no se sabe mucho sobre su historia. Lo que sí sabemos es que este yate era un tesoro. Entonces, ¿cómo acabó varado y olvidado en una costa limosa? Nadie lo sabe. Aún así, incluso en su estado actual, merece la pena contemplarlo. Estar en este búnker de armas nucleares es como entrar en el mundo del videojuego Stalker. No dejes que su aspecto ruinoso te engañe. Esta estructura se construyó para resistir una explosión nuclear directa, un auténtico artefacto de la Guerra Fría. Las gélidas aguas de Tobermory, Canadá, tienen sus propias historias que contar sobre casi 2 docenas de naufragios. Entre ellos se encuentra un barco de vapor llamado City of Grand Rapids, que se hundió en 1979 tras un incendio masivo. Pero la verdadera joya de la corona bajo la superficie es la goleta conocida como Sweepstakes. En 1867 transportaba una carga de carbón cuando una violenta tormenta la dañó mortalmente. Lo verdaderamente asombroso es el estado del barco. Parece como si se hubiera congelado a mitad del viaje, con las velas casi listas para desplegarse en otra gran travesía. A primera vista no es más que un viejo Cadillac, pero ¿y si te dijera que perteneció a un poderoso hombre de negocios en la década de 1970? Tras fracasar en un trato, tuvo que huir de la ciudad, dejando su coche en un concesionario Studebaker. Le habían quitado el parachoques para ocultar documentos comprometedores, pero el interior del cuero sobrevivió en perfecto estado. Es hora de conocer a una de las 3 maravillas de Japón, el megalito Ishi-no-Hoden. Esta piedra de 7 metros pesa más de 500 toneladas y se cree que data del año 14.000 a.C. Conocida como la piedra flotante del cielo, parece flotar sobre el agua. Según la leyenda, una deidad realizó un descenso divino y llegó a Japón sobre esta piedra. Este arqueólogo chino puede haber confirmado la existencia de los tiburones de arena de Avatar. ¿Qué otra cosa podría explicar un barco de madera enterrado en medio del desierto?
Es posible que la región estuviera antaño bajo el agua y que el barco navegara hasta allí hace siglos. Si es así, podría tener más de 300 años. Todo el mundo ha oído hablar de las pirámides egipcias y de Stonehenge, pero Pumapunku en Bolivia es igual de misterioso. Los megalitos de este lugar están tallados con tal precisión que las piedras se encajan unas con otras sin dejar huecos. Los bordes son tan exactos que pueden intercambiarse y seguir encajando perfectamente. El yacimiento es anterior a los incas, que creían que los dioses construyeron y esparcieron estas piedras mientras creaban el mundo. Lo que empezó como una excursión casual en kayak se convirtió en algo sacado de una película de aventuras. Este hombre tropezó con el Quester 1, un submarino privado con una historia corta y desafortunada. Se construyó en Brooklyn con metal recuperado, pero fracasó en su primer intento de lanzamiento. Desde entonces se ha dejado oxidar en el mismo sitio. Creo que el Quester merece como mínimo un like. En el siglo VI después de Cristo, en el valle afgano de Bamiyan, los artesanos tallaron dos estatuas de Buda en los acantilados, una de 37 metros de altura y la otra de 55 metros. Estaban decoradas con oro y raras pinturas al óleo, resaltando la grandeza de su época. A pesar de estar reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ambas estatuas fueron destruidas por los talibanes en 2001 por ser los que ellos llamaban no islámico. La pérdida sigue pesando en el corazón de la cultura mundial. Durante 50 años, las autoridades croatas prohibieron a los turistas entrar en esta isla, y las razones son sorprendentes. Durante la Guerra Fría, el ejército yugoslavo convirtió Lastovo en una base militar estratégica. Incluso los residentes locales necesitaban un permiso especial para desplazarse, lo cual no es sorprendente. Instalaciones de artillería, búnkeres y túneles secretos cubrían la isla, y la costa estaba bordeada de cañones alemanes Flak 36 capaces de disparar hasta 20 proyectiles por minuto. Hasta 1992, tras la desintegración de Yugoslavia, Lastovo no se abrió a los visitantes. Parte del equipamiento se destruyó por seguridad, pero lo que queda aún apunta al pasado secreto de la isla. Hasta hace poco pensaba que lo más extraño que crecía en los árboles era un durián, pero este descubrimiento lo supera incluso. Un hombre que paseaba por el bosque se tropezó con un avión de entrenamiento atascado en un árbol. Su cuerpo estaba tan apretado entre las ramas que parecía que el árbol hubiera crecido a su alrededor. A juzgar por el modelo, era uno de los típicos aviones de entrenamiento. Con suerte, su piloto no consiguió una licencia para este tipo de aparcamiento, o al menos tuvo una segunda oportunidad. Que Suiza se mantuviera neutro no significa que sus defensas fueran débiles. Estas fortalezas de artillería son la prueba viviente. Situadas cerca del paso de San Gotardo, un lugar estratégicamente importante tanto para los alemanes como para los italianos, fueron una de las razones clave por la que los nazis nunca se atrevieron a apoderarse de él. En Florida, tus probabilidades de tropezarte con el tanque de combustible externo de un transbordador espacial son mayores de lo que imaginas. Este se construyó en Alabama en 1977 como modelo de entrenamiento. A lo largo de 3 décadas, cambió de ubicación varias veces hasta un museo móvil de Florida que lo adquirió en 2011. Esta decisión resultó desastrosa porque el museo quebró. Desde entonces, nadie se ha ofrecido como voluntario para llevarse este gigante de 61 metros. Es una mezcla de impracticabilidad e improbabilidad en un solo tanque. Después de ver esto, definitivamente vas a querer comprarte un detector de metales. Así es exactamente como este hombre descubrió un gas 69 soviético enterrado bajo tierra. En los años 70 a mucha gente le confiscaban sus propiedades por ser poco fiables. Así que es muy probable que un hombre llamado Iván enterrara a su querido coche con la esperanza de recuperarlo cuando las cosas se calmaran. Parece que no salió según lo previsto. El detector de metales de este hombre le condujo a algo más increíble. Si adivinaste un cofre lleno de antiguos tesoros egipcios, estarías totalmente en lo cierto. Un busto de oro, joyas exquisitas y vajilla fina con intrincados dibujos. Todo estaba bien conservado que parecía haber estado esperándole. Quién sabe, quizá haya una tumba entera de un faraón aún enterrada debajo. Hablando de tumbas, los arqueólogos han descubierto 59 sarcófagos de madera con momias en la famosa necrópolis de Saqqara. Llevaban bajo tierra 2600 años,
pero la pintura, las tallas y la tela estaban tan bien conservadas que parecían recién hechas. Cerca de allí, los investigadores también encontraron 28 estatuillas del antiguo dios egipcio Seker, uno de los principales guardianes de la otra vida. Todo indica que se trata de los restos de figuras de élite y sacerdotes de la 26ª dinastía egipcia. Esto podría ser solo el principio de lo que Saqqara aún esconde bajo sus arenas. En la mayoría de los países europeos encontrarás un cubo de basura cada 10 metros, pero en Albania encontrarás búnkeres. No es broma. Entre los años 60 y 80, el país se llenó de refugios de hormigón porque el dictador Enver Hoxha tenía la paranoia de que todos los países de la OTAN estaban a punto de invadirlo. Se convirtió en una pesadilla de hormigón. 170.000 búnkeres para una población de 3 millones de habitantes, casi uno por familia. El fallido proyecto drenó la economía de Albania durante décadas. Seamos sinceros, un cohete de la NASA no es algo que te encuentres al lado de la carretera todos los días. El hombre del video afirma que es auténtico, pero es más probable que se trate de un modelo de entrenamiento fuera de servicio. Aún así, no me importaría tropezarme con uno falso como este. ¿Y a ti? Creas o no en los extraterrestres, este descubrimiento te dejará atónito. Hace unos meses, en Tula de Allende, México, unos arqueólogos desenterraron un sarcófago. Lo que encontraron dentro apenas se parecía a un humano. Brazos y cabeza alargados, extrañas proporciones corporales y jeroglíficos desconocidos. ¿Te recuerda a algo? Algunos investigadores creen que esta criatura vivió en la Tierra mucho antes de cualquier civilización conocida. Creerlo o no, depende de ti. En el Museo Nacional de Damasco, en Siria, encontrarás impresionantes sarcófagos de mármol de la época romana. Cada tapa lleva un retrato del difunto con los ojos cerrados, reflejo de la creencia de que esto ayudaba al alma a pasar en paz al más allá. Observa que sus cabezas están giradas hacia el este. Esto sigue la tradición cristiana, según la cual se cree que el alma espera la resurrección desde esa dirección. La amenaza de una guerra nuclear durante la Guerra Fría llevó a mucha gente a construir búnkeres. Este en concreto debía permanecer oculto, ya que estaba reservado a los altos cargos del gobierno alemán. Lo más probable es que fuera el lugar donde la élite planeaba esperar a que pasara un invierno nuclear, para luego salir y reconstruir el mundo. Afortunadamente, ese plan nunca fue necesario. En 1954, en la base de la Gran Pirámide, los arqueólogos descubrieron una misteriosa estructura de madera de cedro. Tras ensamblar las 1.224 piezas, revelaron un artefacto único, un barco de 44 metros. Se cree que transportó al faraón resucitado Khufu a través de las aguas celestiales hasta el dios Sol Ra. El barco de Khufu o barcaza solar también se considera el primer barco de la historia que ha desafiado el tiempo. A pesar de tener 4.600 años de antigüedad, permanece prácticamente inalterado. Este lugar te da escalofríos y te deja sin aliento al mismo tiempo. A primera vista parece una cueva llena de piedras preciosas, pero en realidad es el corazón del horno de vidrio más antiguo de Bélgica, situado en la fábrica de vidrio abandonada AGC Graverbel Rocks. La cosa verde que ves es una masa brillante de vidrio, probablemente formada durante un drenaje de emergencia de material fundido. Visitar este lugar es como hacer arte terapia. Una torre de refrigeración no es nada del otro mundo, hasta que entras en ella. Esta parece más una base secreta alienígena que una estructura industrial. ¿Qué ocurriría realmente entre estos muros? ¿Solo refrigeración por agua? ¿O algo más? Imagínate esto, estás haciendo tu trayecto habitual a casa, cuando de repente te encuentras con un aparcamiento lleno de Mercedes abandonados. Allí sentados, acumulando polvo, hay un clase S W140, un clase E W124 e incluso unos cuantos modelos SL raros. La mayoría llevan aparcados desde finales de los 90. Sin embargo, sorprendentemente, muchos motores siguen arrancando y los interiores están en muy buen estado bajo la mugre. Algunos dicen que se trata de una colección privada abandonada por un concesionario en quiebra. Otros creen que es un alijo olvidado de coches confiscados. En cualquier caso, estimamos el valor de la colección en unos 2 o 3 millones de dólares.
No está mal para lo que parece un desguace. Cuando navegues por el Océano Pacífico cerca de la isla de Nueva Georgia, es posible que tropieces con algunos cañones costeros japoneses abandonados de la Segunda Guerra Mundial. Estos enormes cañones de 6 pulgadas están ahora cubiertos de óxido, testigos mudos de la precipitada evacuación de las tropas japonesas en 1943, y desde entonces están abandonados a los caprichos del destino. ¿Esperaba el soldado alemán que enterró esta maleta llena de granadas que se desenterraran 80 años después? Probablemente no. Lo más probable es que fuera su desesperado plan B en caso de cerco o retirada, cuando el acceso a otras armas ya no fuera una opción. Si alguna vez te encuentras con un tesoro similar, asegúrate de notificarlo a las autoridades competentes. Siguen siendo peligrosos. El granjero lituano Vydamantas Drusas desenterró una campana de iglesia de 500 kilos que llevaba 82 años desaparecida. Según los lugareños, fue enterrada en 1942 para evitar que las tropas soviéticas la fundieran para obtener munición. Este pescador con imán esperaba sacar un reloj o unas monedas del centro de Berlín. En lugar de eso encontró algo un poco más vintage. Un subfusil MP-40, el arma automática más utilizada en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjate en su reacción. Para un cazador de tesoros, esto es el sueño. Si alguna vez te pierdes en el bosque Holowisky de Ucrania, puede que te encuentres con un lugar donde se entrelazan el paganismo y el cristianismo. Esta insólita iglesia fue construida por un ermitaño llamado Sergei Borisov. Trajo aquí cruces e iconos e incluso excavó varias cuevas donde pasaba la noche. Vive en el bosque desde 1999 y aún duerme ocasionalmente en esas cuevas. Nunca sabes lo que encontrarás en la playa, una bonita concha o un barco lleno de refugiados cubanos. Las personas que iban a bordo intentaban llegar a México, pero una fuerte corriente los arrastró hasta las costas de Luisiana, donde fueron rescatados por un petrolero el 1 de abril. La embarcación estuvo a la deriva durante semanas antes de llegar finalmente a North Padre Island el 26 de abril. En su interior había zapatos, ropa, aguas y comida, todo lo cual se había echado a perder para entonces. Incluso sin conocer la historia completa, es fácil saber que este viaje fue brutal. Esperemos que la vida de estas personas haya cambiado realmente a mejor. El 27 de abril de 2016, 2 excavadoras vacías cayeron al lago Granvidvanet de Noruega durante unas obras de reparación. Los daños superaron los $300,000, lo que llevó a la empresa a organizar una operación de recuperación. La búsqueda duró 6 meses y solo tuvo éxito gracias al equipo magnetométrico. Finalmente se sacaron las máquinas, pero nunca volvieron a funcionar. En el garaje de la finca de un aristócrata desconocido del siglo XIX, una joven descubrió una colección completa de carruajes antiguos. Hace 100 años rodaban orgullosos por las calles de la ciudad, símbolos de riqueza y estatus, pero el tiempo no hace excepción de personas. Quizá esta mujer les dé una segunda vida. Bueno, este ha sido nuestro último hallazgo del día. Deja un like, suscríbete al canal y escribe un comentario si alguna parte de este episodio te ha sorprendido. ¡Hasta la próxima!